Bienvenidos a este espacio educativo. Tomemos un café con sabor a innovación. Este espacio educativo llega a ustedes con el auspicio de EduEd, una plataforma educativa de gran renombre. También Empoderate Academy, una empresa dedicada a la superación personal. Y MindClick, una empresa productora del arte visual que nos entrega trabajo de calidad. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Rodolfo Benítez, un gestor de un producto educativo que está a la vanguardia de lo que necesita hoy por hoy la educación. Optimizar el tiempo, la educación virtual en el campo de la educación media. Bienvenido, Rodolfo. Esta mañana queremos saber de ti qué hay atrás de este fundador. ¿Cuál fue la situación que te motivó a crear esta metodología de educar a distancia? Y nada más, vamos a comenzar. Te dejamos, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Realmente admiro el trabajo que están haciendo ustedes, porque realmente el compartir la experiencia, el compartir la información de lo que se hace en la educación nos viene muy bien al país. Nuestro país necesita modernizarse mucho. Si bien es cierto, es una realidad de toda Latinoamérica, pero como ecuatorianos tenemos esa responsabilidad de hacerlo mejor. Y en la educación está una clave muy importante, porque todas las cosas en nuestro mundo han avanzado, sin embargo la educación se siente como que ha habido un estancamiento. Entonces es importante estos espacios para poder transmitir a todos los educadores y poder nosotros también, cuando participamos, aprender de lo que están haciendo todos los colegios por modernizar. Y más aún, con el nombre del espacio Café con Sabor e Innovación, pues está clarísimo cuál es el objetivo. Y en ese punto que me consultas, en realidad somos un grupo familiar que viene dedicado a la educación desde muchos años, con colegios en varias partes del país. Pero cuando llegó la pandemia, creo que todo el Ecuador, todos los padres, todos los alumnos, todo el mundo, nos estrellamos con una experiencia nueva forzada, que era de recibir clases en línea. Y nos dimos cuenta que era posible, pero que nos causaba frustración porque no estábamos preparados. La metodología, las clases de los profesores, los alumnos, los padres, no teníamos los equipos, no teníamos los espacios apropiados para hacerlo. Sin embargo, quedó como la semillita de decir, aquí hay algo importante. ¿Por qué es importante? Porque la educación online probablemente para mucha gente es percibida, tiene muchos mitos alrededor, y con gusto podemos irlas conversando. Pero cuando ya uno logra entender los beneficios de la educación online, como son algo que mencionaste, el tiempo, el valiosísimo tiempo, cada vez la realidad nuestra es que las escuelas pueden quedar muy lejos de donde uno vive, y entonces son tiempos innecesarios que se gastan en llegar. Y en nuestros países la inseguridad que atraviesan muchas zonas, resulta que la educación online es una solución maravillosa. Entonces, si tú a eso le acompañas una educación de calidad, incluso que puede ser mejor que la presencial, pues bienvenida a la tecnología. Fantástico, Rodolfo, lo que has comentado, para dar a conocer algo muy importante que debemos acostumbrarnos los seres humanos. Todo lo que hacemos, hagámoslo con excelencia. Y la excelencia va a venir en función de lo que estamos haciendo sea nuestro propósito. Cuéntame, Rodolfo, conozco poquísimo el tema de Alan Turing, un matemático británico que ha sido considerado casi como el padre de la computación. ¿Qué relación existe entre Alan Turing y la institución que tú estás liderando? Al fundar Turing, la Unidad Educativa Turing, quisimos inspirarnos justamente en los orígenes de la tecnología que nosotros proponemos. Y los orígenes están en esta persona que fue el precursor, el inventor de la primera máquina de cómputo inteligente. ¿Cuáles fueron las motivaciones en su tiempo? En su tiempo estábamos en la Segunda Guerra Mundial y las tropas alemanas usaban el código Enigma para poder transmitir cuáles eran sus estrategias. Los seres humanos eran incapaces, los más grandes matemáticos de aquella época no podían descifrar el código Enigma dentro del mismo día. Y él dijo, esto no lo podemos hacer
los cerebros humanos. Esto es necesario desarrollar una máquina que recibe la información, la procese en las fórmulas y dé resultados. Y efectivamente hizo la máquina y efectivamente daba resultados inmediatamente, lo cual provocó de que los alemanes no pudieran avanzar con sus estrategias. Y finalmente fue clave en que los aliados ganaran aquella guerra. Pasó mucho tiempo esto escondido hasta que alguna vez otros científicos agarraron esa información, esa tecnología y desarrollaron las computadoras, que hoy no es desconocido que son parte de la nueva revolución, o es el origen de la revolución tecnológica actual. Qué bueno, Rodolfo. ¿Cuáles son los, basados en esta historia impregnada en el nombre de la institución, cuáles son los pilares fundamentales que hacen de Alan Turing un producto de calidad? Nosotros somos muy conscientes de que la tecnología al ser humano nos puede superar en muchas áreas. Estamos siendo abrumados con la inteligencia artificial en puestos de trabajo en todo el mundo. Estamos abrumados con información que nos llega de que es mejor frenar el desarrollo. Estamos viviendo una era de cambios muy grandes. Pero nosotros promovemos más bien que la tecnología debe usar en favor de la humanidad. Y para lograr hacerlo hay que dominarla en el conocimiento, desde saber usarla, pero para usarla para el bien hay que ser mucho más humanos. Entonces promovemos mucho el desarrollo humano por sobre la máquina, por sobre la computación, pero usándola, sabiéndola usar y administrándola. ¿Esto qué quiere decir? Hay cosas que las máquinas, la computadora, la inteligencia artificial no van a poder superar al ser humano, como son la creatividad, como son el trabajo en equipo, como es la empatía, como es la comunicación, cosa de lo que estamos ahorita haciendo, comunicándonos. Y entonces estas 4 habilidades son las que hay que promover en el nuevo ser humano, que es el que va a dominar el futuro tecnológico. Entonces eso se resume en lo que nosotros llamamos a Turing. Lo que nos engloba a nosotros es tecnología con corazón, es decir, saber usar la máquina cada vez siendo más humanos. Qué bueno, mira, lo importante, y justamente ustedes dieron justo en el centro, porque hoy por hoy, si la inteligencia artificial no se observa desde el punto de vista humanístico y ético, entonces las máquinas lo pueden arrastrar a cualquier lugar, menos a un humanismo con piedad, con misericordia. Así es. ¿Por qué? Porque el tema de la ética, cómo voy a manejar lo que la máquina me da, es muy, muy, muy importante. Cuéntame ahora, ¿cuál es la misión y visión de la institución? Bueno, la misión es educar para la vida combinando la tecnología con el corazón. Como te mencionaba, engloba la preparación del ser humano para este mundo, engloba el que el estudiante nuestro, a lo que se gradúa, sepa manejar la tecnología al máximo nivel, esté listo para enfrentar el mundo laboral o para desarrollarse en una carrera adicional. Y la visión es transformar la educación para que cada estudiante alcance su máximo potencial, sin fronteras, es decir, no importa dónde viva, no importa dónde esté, porque la educación online nos permite justamente llegar con educación de calidad a donde no puede llegar un colegio bueno y a un costo asequible. Porque si bien es cierto, podemos decir, preciarnos de que hay colegios buenos en nuestro país, de hecho nuestra familia tiene colegios muy buenos, pero la limitación es dónde están. No pueden ir a estudiar ahí chicos del oriente, no pueden estudiar chicos del norte del país, de Esmeralda, por decirte, de Loja, por decirte ejemplos de lugares lejanos a Guayaquil o lejanos a Quito. Y aparte de eso hay colegios también muy buenos, pero en cambio son impagables. Entonces la oportunidad de dar una educación de alta tecnología a un costo asequible creo que nos convierte en una opción, digamos, una solución para lograr desarrollar nuestra sociedad. Qué bueno. Sigues haciendo hincapié en este tema, y ahí viene el humanismo, ¿no? Considerar que si ustedes están dando educación de calidad pero asequible, es decir, que ustedes tienen estudiantes de muchas partes del Ecuador, y no sé si fuera de fronteras del Ecuador. Tenemos muchas partes del Ecuador y hay estudiantes ecuatorianos estudiando en Italia. Sí, tenemos que están estudiando en otros países porque les permiten. Tenemos asimismo estudiantes deportistas
cuyos horarios en educación tradicional fue imposible enfrentar. En la educación online es posible porque hay horas que se ahorran durante el día que le pueden dedicar a sus pasiones. Ya no gastan 2 o 3 horas en el día en transporte. Pueden adaptar ciertos horarios de competencia porque pueden ver recursos como plataformas interactivas, inteligencia artificial, para igualar el aprendizaje. Nosotros sí proponemos que deben aprender. O sea, el estudiante deportista debe ser tanto campeón en su deporte como campeón en la vida, darle el espacio para poder hacerlo. Y también permite, nuestro modelo de educación es altamente inclusivo porque podemos hacer adaptaciones en capacidades neurodivergentes para cada cual, sin retrasar el resto de la clase o sin comprometer el aprendizaje de cada alumno. Entonces, esa es una gran oportunidad para la educación en general, no solo para la virtual, también para la presencial. El uso de las herramientas tecnológicas permite personalizar el aprendizaje y esto es algo que antes no había. Antes, como lo conversamos hace un momento, la educación fue diseñada como para ser trabajadores de fábrica. Todos pasaban por un solo plano, todos vestían el mismo uniforme, el mismo corte de pelo, porque la fábrica necesitaba elementos de fabricación, necesitaba que se trabaje lo mismo y sepan lo mismo. No respetaba las individualidades. La educación tradicional, la pasada. La educación moderna identifica la individualidad, el potencial de cada estudiante, lo desarrolla y permite que vayan aprendiendo todos a su ritmo para que al final todos tengan capacidad de enfrentar el mundo. Qué bueno, doctor. Aquí otro aspecto importantísimo que tú acabas de mencionar, la equidad. Eso es sumamente importante en este tiempo que hace mucha falta esta esencia humana. Me he dado cuenta que la educación, la institución que tú estás liderando viene de la mano y has puesto como pilares fundamentales a esta parte emocional, a esta parte humana, ética, porque ningún trabajo hecho mecánicamente, si es que no hay la esencia del ser humano, que eso no lo va a poder poner la máquina, pues entonces te felicito que estés liderando y yo realmente auguro de que sigan creciendo. Ahora, en medio de esto, de la unión, de la unidad de la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, la institución que estás liderando tú, ¿qué mensaje tú dejarías a gestores educativos, a los docentes, para que si no están dentro de la virtualidad, pero están ejerciendo esta noble profesión de la educación, cómo deberían trabajar con los estudiantes, cómo deberían trabajar con los profesores para que no se nos vaya de la mano esta parte, la parte de la cibernética, de la inteligencia artificial, Rodolfo? Bueno, hay una ventaja que el docente, el maestro, por vocación, siempre ha tenido la capacidad de estarse actualizando. Entonces no es algo nuevo, eso es algo que los que nos dedicamos a la educación sabemos que hay que estarnos actualizando todos los años. Eso nos corresponde. Lo que no nos toca es aceptar que la tecnología es irreversible, las tendencias están dadas y nos toca aprender a usarlas, nos toca incorporarlas en nuestro proceso educativo. ¿Cuáles son las ganancias? Más que todo en el tiempo. Hay muchas tareas que los profesores, los docentes, los maestros les ha tocado hacer manuales durante muchos años y esto les ha ocupado 30-40% de su día. Entonces, usando las herramientas apropiadas, les va a quedar ese tiempo a favor y lo que debería usarse ese tiempo es a individualizar el contacto con el estudiante, a aumentar el entendimiento de cada alumno, de cada persona, dejar de tratar el aula como una masa entera donde todos se gradúen en promedio, sino usar el tiempo para lograr entender caso por caso, lograr conectar la humanidad de cada alumno para tener un aprendizaje más equitativo, más uniforme y que todos los alumnos puedan tener una mejor experiencia humana, porque el resto de las cosas las máquinas lo van a hacer. Estimados televidentes que nos están siguiendo por este espacio, les invito a que muy pronto estemos trabajando con otros espacios y creciendo en el ámbito educativo. Soy el licenciado Raúl Criollo Portilla, máster en coaching y mentoring, a la orden para seguir creciendo
juntos. Nos encontraremos en un próximo espacio. Y para hacer mención al nombre de podcast, tomemos un café. Gracias, Aaron.